El distinguido doctor Rafael Gotró me adelantó el tema. Yo me quedé anonadado porque las úlceras, yo siempre la imagino en el estómago y son las úlceras estomacales a las que yo le doy prioridad. Las otras como que se me pierden en mi mente y en el espacio. El tema de las úlceras lo aborda el colaborador, el amigo, el científico, el médico Rafael Gotró. Es un honor. Y vino hoy dispuesto a volver añicos a Alex Macías. Y no logró. Siempre me arruina. Viene el doctor bien cambiado. Todo un gentleman. Mire que arruinar a Alex. Bienvenido, doctor. Pues Bienvenido. Alex está arruinado hoy. Pero vale la pena porque el doctor es una eminencia. Bienvenido siempre. Un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Ale. Gracias por te agradezco la presentación que me hiciste de Massachusetts. La recibí con mucho cariño de aquí. Y vuelvo a repetirte que los temas últimos, incluso con varias personas de acá del canal que me preguntan, doctor, ¿y de dónde usted saca esos temas? Por ejemplo, yo nunca en mi vida había hablado en televisión en los 14 o 15 años que llevo yendo al grupo Telemicro, de la sed, del hambre, de la saciedad. Esos son temas que ha escogido Érico Zapata y yo tengo que reconocerlo. Nunca me tomo libertad de tomarme méritos que no me corresponden. Son temas que le han gustado enormemente a la población. Temas que yo mismo no había tratado, no había pensado que le podía agradar tanto. Ustedes recuerdan el tema de la sed, fue un tema muy contundente. Sí. El tema que hemos escogido hoy son las úlceras y como cada día que tengo la oportunidad de saludar a los cientos de millones de televidentes que tiene el grupo Telemicro a través de Extremo a Extremo, Digital 15, pues elevo una plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento y que en estas Navidades pues nosotros tengamos el tiempo suficiente para reflexionar lo que significa una pandemia y cómo está teniendo un repunte muy, muy elevado. Al final, en el colofón de su segmento, me gustaría, si hay tiempo, que él nos dijera algo sobre ponerme o no la vacuna. Sobre eso. Traigo algo de eso. ¿Ponerme o no la vacuna? Traigo algo de eso. Primero, a Graciela Nayori, a Michael, Alex, Violeta y Jessica, grandes colaboradores, y la profesionalidad que los caracteriza me hace sentir muy orgulloso de pertenecer a este equipo. Gracias. Ustedes hacen las preguntas que el televidente... Y felicitar nuevamente al productor, Érico Zapata, que escoge temas muy importantes. Tal como tú dices, cuando se habla de úlcera, todo el mundo piensa en la úlcera péptica. 1 de cada 10 personas en el mundo, óigase bien, no estamos hablando ni de Estados Unidos, en el mundo, 1 de cada 10 ciudadanos del mundo, sin importar su edad, han padecido o van a padecer una úlcera péptica gástrica o duodenal. Sin embargo, ¿qué es una úlcera? ¿Por qué la gente le llama úlcera? Una úlcera científicamente es una pérdida de sustancia en determinado parte del cuerpo, llámese piel o mucosa. Las úlceras en mucosa son las que ocurren a nivel del estómago, la úlcera gástrica, son pépticas, la úlcera duodenal y las úlceras que pueden presentarse en la piel son pérdida de sustancia o cráteres que pueden producirse por diferentes afecciones, incluyendo afecciones del tipo de punto de vista sexual que hablaremos más adelante. Entonces, comenzando con la úlcera péptica, ¿qué es una úlcera péptica? Porque todo el mundo dice, tú tienes úlcera, ¿qué tratamiento te están dando? La úlcera péptica es una de las afecciones más importantes del tracto gastrointestinal y uno de los motivos más importantes a consulta a un gastroenterólogo a nivel mundial. Para que ustedes tengan una idea, el estómago, que es un órgano de tránsito en el cual los alimentos que ingerimos pasan 2 horas en el estómago, formándose con el ácido clorhídrico y los ácidos que vienen de la bilis y del páncreas, formando un quimo. Esto tiene la garantía de que para que el estómago funcione bien tiene que haber equilibrio agresor y defensor dentro de nuestro organismo. ¿Qué es un equilibrio agresor? Cuando se rompe ese equilibrio entre la agresión que recibe el estómago y la defensa que tiene el propio estómago, puede ocurrir una pérdida de sustancia o un carácter llamado úlcera péptica. ¿Por qué se llama péptica? Porque el estómago está irrigado por una gran cantidad de flujo sanguíneo, pero el ácido clorhídrico que se produce en las células parietales del estómago, el Helicobacter pylori,
de cada 100 ciudadanos del mundo, 50 somos portadores de Helicobacter pylori, que puede ser canceroso, y el equilibrio de las personas que utilizan mucho indiscriminadamente los antiinflamatorios no esteroideos o los AINES, que lo usan ustedes, las damas, para los periodos premenstruales. Yo soy alérgica a los AINES. Bueno, los alérgicos a los AINES tienen mucho problema porque la gran mayoría de los analgésicos son productos AINES, pero hacen un enorme daño al estómago. Cuando hay un desequilibrio entre la protección del estómago y los factores agresores, puede ocurrir una inflamación de la mucosa que llega a un cráter o úlcera. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que agreden el estómago? Las células parietales, que son células normales de nuestro estómago, producen un ácido que se llama ácido clorhídrico, que es fundamental para la digestión y que vive exclusivamente, puede convivir con la mucosa del estómago que está protegido por un moco. Los factores defensores del estómago es la producción de hormonas gástricas, es un término científico, pero quiero que la población entienda que es una úlcera. Las células parietales del estómago producen bicarbonato, que neutraliza ese ácido tan fuerte. Si sacásemos, tomamos esta bella dama de Santiago y le tomamos un cc de ácido clorhídrico a través de un levín, eso podría corroer una madera de tan ácido que es, un pH sumamente bajo, y solamente puede convivir con el estómago. Cuando ese desequilibrio ocurre o cuando hay factores predisponentes como los antiinflamatorios no esteroideos, o cuando hay trastornos en las células parietales, que es la producción del bicarbonato que mantiene ese equilibrio, puede ocurrir una úlcera péptica gástrica o duodenal, que ya la vimos en pantalla o nos las van a poner en una próxima ocasión. Entonces, la pregunta que hace Michael, las úlceras, en el caso del estómago es una complicación importante. Hace 25 años, una complicación de úlcera causaba prácticamente una mortalidad muy elevada, sobre todo cuando la úlcera topaba un vaso sanguíneo y el paciente vomitaba sangre, que se llama hematemesis. Esto producía que no teníamos medios que no fuera para parar esa hemorragia que hacer una laparotomía. Una laparotomía es una cirugía exploradora. Y entonces había un término que le tenía mucho miedo al paciente y murieron mucha gente a nivel mundial, que se llama vagotomía con piloroplastia, que cortaba los órganos del estómago y había que mutilar la producción de ácido. Con el devenir del tiempo, esa causa de muerte en los últimos 25 años, el venir a la endoscopía, existe la endoscopía terapéutica, a través de lo cual, con un aparato, con una luz en la punta, podemos visualizar el lugar donde está sangrando y con sustancias esclerosantes como la adrenalina inyectadas, ese paciente no solamente puede irse a su casa al otro día, sino que va de cuidados intensivos a su habitación. Y la mortalidad en la úlcera péptica es prácticamente cero si actuamos a tiempo y detectamos esa úlcera. Qué bien. Doctor, ¿cuáles son los primeros síntomas que una persona puede sentir en caso de que esté padeciendo desde el principio de una úlcera? Para ponerlos en alerta. Péptica, para que la cataloguemos. Sí, péptica, claro. El dolor que produce esa corrosión, esa pérdida de sustancia a nivel del estómago, del duodeno, la úlcera gástrica no es tan común como la del duodeno. Es más frecuente la del duodeno. ¿Qué es el duodeno? Es el pequeño tubo en el cual nuestros alimentos pasan del estómago al intestino delgado para ocurrir el gran milagro de la absorción de nuestros nutrientes. Entonces, cuando esa llaga ocurre, es muy frecuente, el que me está mirando, que hay mucha gente mirándonos con úlcera péptica, gástrica o duodenal, la duodenal es más frecuente que la gástrica, que es un dolor exquisito. Cuando llega al médico, tengo dolor, la gente le llama la boca del estómago, me duele la boca del estómago. Y es un dolor tan exquisito que tú le preguntas al paciente, señálame con un dedo dónde te duele. Y es un dolor fuerte, pero que el paciente lo puede localizar con la punta del dedo. Me duele aquí, que es lo que la gente conoce como boca del estómago, que es el epigastrio semiológicamente hablado. Entonces, ese dolor exquisito es diferente, por ejemplo, a un cólico que te caiga mal en esta época de Navidad, una ensalada rusa que te comiste descompuesta, o un moro mal hecho, o un cerdo que no estuviera bien cocido, porque ahí va a poder decir un dolor tipo cólico, que es el que nos da la sensación de que nos echamos hacia adelante. Doctor, perdone la interrupción, porque no sé en qué momento usted puede insertar el cosa. Perdóname, Jessica. Un venezolano se bebió una bebida
adulterada, y eso lo destruyó, eso ahí adentro. Un venezolano que estuvo en coma. Insérteme eso ahí. Ese es uno que sale en televisión que está en coma. Sí. Sí. O sea, ¿cómo usa bebida? ¿En qué parte del estómago? ¿Qué fue lo que se produjo ahí? Pero lo destruyó fue. Oye, es una excelente pregunta para el tema. Esto le produjo, fíjate, el estómago tiene un gran sistema de... Te dije que el equilibrio, uno de los dos equilibrios del estómago, el defensor, es la gran cantidad de sangre que fluye. Y cuando explicábamos lo que es la digestión, ustedes recordarán que dije que cuando una persona come, la mayor cantidad de sangre que va al estómago, al cerebro, perdón, va al estómago, y por eso es que la persona cuando se da una hartura, como decimos en dominicano, una panzada, que también tocamos este tema, le da sueño, porque el cerebro esa sangre va más directamente para la digestión. Entonces, ese señor y una enorme cantidad de dominicanos que han fallecido, ese señor sobrevivió, utilizó una bebida adulterada que no es etanol, que es lo que se utiliza en las bebidas alcohólicas, utilizó metanol. El metanol es el que se utiliza en el thinner. En el thinner, eso veneno, está literalmente. esa bebida adulterada. Entonces, como el estómago, cuando tú ingieres alcohol y tú no has comido, a los 2 minutos tú eres el más alegre de la fiesta. A los 7 minutos, 10 minutos que tú estás tomando alcohol, tú comienzas a tener dificultad para hablar. Ese es el alcohol que está siendo absorbido a través del estómago y el cerebro está perdiendo azúcar. Y ya en una tercera etapa tú te paras al baño porque como el cerebro le falta líquido, fíjese que todo el que está tomando alcohol se para mucho a orinar. Porque el riñón quiere drenar ese exceso de alcohol que tiene. Y entonces en esa persona que se va a parar sale de posición y se va de lado. Eso se llama, y tiene dificultad. Ya, tú has visto una persona que toma alcohol que tú dices, se le pone la lengua estropajosa. Eso es disartria. Eso lo produce el efecto del alcohol. En el caso del metanol, que no es una bebida apta para el consumo humano, entonces tenemos que esto pasa de la absorción gástrica, va directamente al cerebro. Muchas de estas personas que han sobrevivido quedaron ciegas, totalmente perdieron la visión. Y este señor sufrió un daño cerebral que está todavía en coma profundo, y yo vi fotos de ese señor contento en la playa. En menos de 20 minutos este señor dio un cambio de su vida que no se sabe ni siquiera si va a poder. En República Dominicana han fallecido muchas personas y nosotros nos comprometemos ya frente al país, como lo hacemos todos los años, de nuestro programa prenavideño, darle al público dominicano una serie de tips para evitar las intoxicaciones alimentarias o alimenticias, para evitar las intoxicaciones alcohólicas, para evitar que niños de menor de 12 años ingieran bebidas alcohólicas. Y ya con Érico Zapata hemos conversado de que vamos a hacer ese programa prenavideño en orientación al pueblo dominicano. Doctor, pero volviendo a tu tema, perdón. Le iba a hacer rápidamente un paréntesis en lo mismo que está explicando con Michael. Usted ha hablado específicamente de las úlceras, pero a mí me gustaría que cuando pueda nos aclare la diferencia, 2 preguntas en una, entre la úlcera y una herida regular, porque la gente a veces se lesiona y dice, tengo una úlcera, o de repente se ve una úlcera y cree que es una herida, y la úlcera que no la escuché en la que usted especificó, de las piernas, de las varicosas, Es cuando que pueda me hace esa la inserción. pregunta fue de la péptica y del dolor. ¿Y por qué el dolor es diferente a cuando te da un cólico porque te comiste un alimento descompuesto? Fíjate que cuando una persona le duele la barriga, como decimos los dominicanos, el cólico de una infección o de una ameba hace que cuando el intestino contrae por el efecto de la bacteria o del parásito, la persona se brinca hacia abajo del dolor. Y prácticamente si logra ir al baño, lanza un gas o va y tiene una diarrea, el cólico mejora. Porque entonces cuando es un cólico, la gente dice, me duele la barriga. Cuando es úlcera péptica, el dolor de la úlcera péptica es característico y localizado con un dedo. Me duele aquí. Ahora es un dolor intenso. ¿Cuándo ese dolor es más intenso? Cuando el estómago está vacío. La persona tiene un dolor de estómago. Doctor, pero yo me como una galletita de soda, me como un pedacito de una compotita, una gelatina y se me mejora. Yo le digo, y te repite a las 2 o 3 horas. Desde que tengo el estómago vacío, vuelve. En el caso de la úlcera gástrica, para terminar con este tema y para ver si podemos avanzar en las otras úlceras, en el caso de la úlcera gástrica, el dolor epigástrico, o de la boca del estómago que la gente dice, aumenta cuando la persona ingiere cualquier tipo de alimento. Óigase bien, aumenta.
como y me da el dolor. Eso nos hace pensar que el problema no está en el duodeno, que es un órgano de transición hacia el intestino delgado, sino que está en el estómago. Sin embargo, la más frecuente de todas, que es la úlcera péptica duodenal, y la mayor causa de que produzca úlcera a nivel mundial en el estómago o en el intestino delgado, que es el duodeno, es la bacteria Helicobacter pylori, que la hemos tratado muchas veces y que hay que seguirla tratando porque es una pandemia mundial. Si de cada 100 ciudadanos, 50 somos portadores. Entonces, la bacteria Helicobacter pylori es cancerígena. Entonces, en la úlcera duodenal es todo lo contrario. Tú tienes hambre y el dolor es mayor. Tú comes cualquier tonterita y el dolor se calma. Y eso le da al médico la idea de diferenciar qué es una úlcera péptica gástrica y qué es una úlcera péptica duodenal. Con el avance que ha tenido la técnica de la gastroenterología moderna y el avance de la endoscopía a nivel mundial, prácticamente una úlcera es un gold estándar de la dieta y de las terapias de los gastroenterólogos a nivel del mundo. Y son tan avanzados los sistemas de diagnóstico terapéuticos que se puede detectar un cáncer, se puede tomar biopsia, se puede parar un sangrado digestivo agudo y se puede controlar una emergencia médica que antes era inminentemente una cirugía con una mortalidad de más de un 70%. Una úlcera sangrante bien tratada tiene una mortalidad de menos de un 0%, porque se puede corregir el sangrado sin intervenir al paciente, sin abrirle el vientre, sino a través del endoscopio. Y yo voy a la pregunta de Jessica, y esa es la gran inquietud que tiene Érico, de que la gente entienda que cuando hablamos de úlcera no solamente nos estamos refiriendo al estómago, ahora son catalogizadas, se catalogan de las diferentes, la de estómago y duodeno son pépticas, porque el ácido clorhídrico es responsable de lograr que ese desequilibrio pueda producir la erosión en el estómago. También puede producir inflamación en el estómago. Ahora, hay otro tipo de úlcera en sentido general que sigue siendo la misma definición. Una pérdida de sustancia, llámese un pedazo de piel, que pierde la capacidad de tener una irrigación y hace un cráter. Entonces tenemos úlceras en el sentido general que pueden ocurrir fuera del estómago y fuera del duodeno. ¿Cuáles son estas? A nivel de enfermedades de transmisión sexual, la sífilis, los primeros 30 días de contaminación del treponema pallidum, que es el que produce la sífilis, pues entonces vamos a tener una erosión o en el pene o en la vulva de la mujer que se llama un chancro. Y un chancro es una úlcera y va a desaparecer. Nosotros perdimos una gloria del canto dominicano cuyo Teatro Nacional tiene su nombre, la sala principal, que fue Eduardo Brito, que fue una úlcera tardía, porque como el chancro desaparece, igual que la hepatitis B o C, te da un cuadro febril, orinas muy amarillo, te sientes cansado, pero a las 4 semanas tú estás curado, crees, y el virus sigue avanzando y a los 20, 30 años te mata. Eduardo Brito. Eduardo Brito murió de sífilis. La sífilis puede llegar a producir estados de demencia o de locura. Naturalmente, es una utopía pensar que en el siglo XXI no es que no se desarrolle. Nosotros teníamos bastante control hasta que ha avanzado. Hay dos enfermedades que nosotros tenemos que reconocer que dependen mucho de la migración de nuestro vecino país, que es la tuberculosis pulmonar, que cuando yo fui ministro de Salud te podía decir que está prácticamente estaba controlada. Y la sífilis, que está volviendo a resurgir. Saludos, buenas tardes. Hola. Saludos. Saludos. Se cayó la llamada. Doctor me dijo algo fuera de cámara ahí, que tratado con cuidaditos queda bien. Que el sexo oral es portador de esta... No necesariamente. No necesariamente. O sea, es un mecanismo. Puede producir úlcera. Sí, ¿Por qué? Porque a través del sexo oral, un poquito de eso. a través del sexo oral se puede transmitir, la moniliasis, se puede transmitir enfermedades de contacto sexual. Nosotros hemos visto monilias en el esófago, en una endoscopía, que generalmente la monilia es una enfermedad múltiple de hombre y mujer. Y cáncer en la garganta, yo he escuchado. Cáncer de la garganta. Bueno, el esposo de Catherine Zeta-Jones. El herpes zóster, el herpes zóster, que es el herpes que produce la varicela y que produce lo que la gente conoce como la culebrilla, va a producir una serie de ulceraciones en el trayecto del nervio intercostal, que la gente del campo dice, si se te juntan las dos puntas te matan. Eso lo he oído mucho de gente del sur. Claro, claro. Eso es un decir de la... Si te da la vuelta te mata. Pero exactamente, Sí. pero es producido por un herpes, y el herpes genital, que es eminentemente de contacto sexual,
de transmisión sexual, pues se va a transmitir por el sexo oral. Y también, hablando de la sífilis, es muy difícil ya que ese el chancro, Michael Douglas, sí, el esposo. correcto, Sí. el chancro sifilítico va a desaparecer, pero la enfermedad sigue avanzando. Pero ya es una utopía y decía que nosotros estamos teniendo una alta incidencia nueva vez de tuberculosis y de sífilis. Pero la sífilis tiene Tenemos una cura. llamadita. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Michael Miguel. Hola, bendiciones para ti. Te escucho con atención. Buena, mira, quiero hacerle una pregunta al doctor. Adelante. Yo entre veces siento una molestia en la boca del estómago. Entonces la boca del estómago. En la boca del estómago. Sí, como él dice. ¿Pero qué Entonces, sientes? ¿Qué adelante. sientes? ¿Ardor? ¿Dolor? ¿Qué sientes? Cuéntame. como un ardor más o menos así, como una molestia. Sí. Si yo te digo que tú lo señales con la punta del dedo, tú me vas a decir a dónde te molesta específicamente porque tienes un problema eminentemente gástrico. Yo te digo, señálame con el dedo si te estuviéramos viendo y tú me vas a decir, mírame a mí. Doctor, aquí es que me molesta y me arde. No, En la boca del no el estómago. dolor que te da un cólico que tú dices, me duele toda la barriga. Aquí tú lo localizas exactamente y exquisitamente es un diagnóstico de impresión, avance. Ningún médico puede hacer diagnóstico de impresión, valga la aclaración. Eso es un diagnóstico que yo, frente a mi paciente, pienso en mi mente, pero yo lo debo confirmar a través de una endoscopía, que es la que me va a decir qué lesión puede tener el estómago. Y yéndome ya a la pregunta de Erika, fuera del chancro sifilítico, también tenemos el diabético descompensado. El paciente diabético que Ay, hace sí. el pie diabético, Sí. que es una persona... O que está en cama también. Ahora voy a hablar de las escaras, pero ese es otro tema. Ese se llama la úlcera de contacto o presión, pero la del diabético significa que a medida que la diabetes se desarrolla, que la hemos tratado aquí muy ampliamente, sobre todo la diabetes tipo 2, se descompensa porque el paciente no logra controlarse ya en etapa en que está en insulino dependiente, no en el diabético tipo 2 que toma el medicamento de hipoglicemia antioral. Pues entonces ese paciente, los vasos periféricos más finos del cuerpo humano, que son los de la punta del dedo, con un alfiler tú puedes tomar una muestra de sangre para hacerte una glicosuria. Pero en los dedos de los pies, esa parte tan fina, esa sangre que la diabetes va bloqueando por falta de eso, llega a una falta de irrigación sanguínea a los capilares profundos y va a producir una isquemia. El paciente se le va a poner el pie un poco oscuro, va a perder la piel y van a haber ulceraciones. Y ese pie diabético conlleva, si no se actúa a tiempo, a una septicemia porque se va a gangrenar. Comienza como una úlcera y termina en una gangrena que ustedes han visto cantidad de diabéticos que hay que amputarle el pie. Entonces esto es parte importante. Ahora bien, a las personas que están postradas en cama porque tuvieron un problema medular, es decir, que no pueden caminar o que tienen una enfermedad terminal y que no pueden movilizarse, hay que tener mucha precaución, sobre todo en las personas mayores. ¿Por qué? Porque la posición de una persona que no se mueve en esta posición todo el tiempo, en una cama de posición, la parte de atrás no va a recibir permanentemente el flujo sanguíneo que necesita para la oxigenación de los tejidos. Entonces, esos pacientes, ustedes han oído muchas veces, mi abuelita le salieron escaras. Las escaras es la posición del coxis directamente con un colchón sin ningún tipo de movilidad. Por eso hay que movilizar a los viejitos que están sentados en silla de ruedas, porque al perderse la irrigación sanguínea, tú vas a comenzar a ver como primero hay la piel se pone pálida en el lugar, tú la oprimes y no vuelve al color, sino que se queda y se hunde. Doctor, se nos fue el tiempo. Pregunta, yo pienso que eso le queda mucho trabajo que aplicar. Y sobre todo también tratar un poquito el tema del tratamiento en cuanto a las úlceras estomacales. Me comprometo para la semana ¿Me pongo próxima. la vacuna o no me la pongo? ¿Cuál vacuna yo me voy a poner? ¿Cuál? ¿A mí? ¿O cuál es la? Cuando estaban ustedes en Massachusetts, alguien preguntó por teléfono eso desde allá y nosotros contestamos, alguien en presencia de ustedes. Entonces, yo contesté lo siguiente: existe un organismo, las 3 vacunas que están próximos a salir están al borde de la aprobación de la FDA. Entonces yo dije, si la vacuna la aprueba la FDA, que va a tener un significado importante, yo en público aquí con todo el mundo me quito y me la pongo yo mismo. Entonces, la vacuna que están en fase 3
para entrar a 4, necesitan la aprobación de la FDA. Fíjese que cualquier medicamento ético que a usted le indique cualquier médico, nosotros no estamos negando la presencia de enormes y grandes laboratorios dominicanos, pero el laboratorio norteamericano, usted mira una medicina norteamericana y va a ver un sellito que la gente lo pasa desapercibido, que dice FDA. Ese control, Food and Drug Administration, te da la garantía de que cuando cualquiera de esas 3 vacunas, que no han sido aprobadas todavía, en este momento están todavía en discusiones y en pruebas, esa vacuna, al momento que la FDA dice está apta para el consumo humano, usted puede tener la absoluta seguridad que va a ser así. Dije las 2 diferencias, que ustedes no estaban, no sé si lo oyeron allá, que la vacuna de Pfizer y de Moderna tienen un inconveniente para países bananeros como nosotros, que es que su conservación para la actividad de profilaxis necesitan temperatura de bajo 70 grados bajo cero para que esa vacuna esté activa. La que nosotros compramos, el gobierno dominicano, que es la de AstraZeneca, la de Oxford, necesita una nevera simplemente, que es la que vamos a hacer. Entonces yo me quiero hacer finalmente, que lo consulté con Érico, escuché una propuesta de una gloria de la medicina dominicana que dijo públicamente, y yo le dije que lo iba a decir aquí en este programa porque tiene mucha audiencia, que va a venir un caos cuando llegue la vacuna aquí. Si nosotros para hacer un PCR en marzo, usted veía la fila de la gente amaneciendo en el Laboratorio Nacional y en Salud Pública, y para buscar los resultados había que estar 7 días. Imagínense cuando digan que la vacuna está en el país y que la van a poner en Salud Pública en el Cabral Ibáez y en el San Pedro de Macorís. Va a ser un caos. José Joaquín Puello, no lo hago como en mi propuesta, propuso que una metodología para que los dominicanos puedan ser vacunados. Es voluntario, el que no le dé la gana que no se la ponga. Yo dije, si la FDA la aprueba, yo me quito el saco y me la pongo yo mismo enfrente de todo el público, porque creo en eso, creo en esa institución. Entonces, él propuso que se aplique la vacuna cuando llegue al país, catalogando desde las personas médicos en primera línea, los que están en cuidados intensivos, las personas de 65, 70 años y las personas que tienen ya más edad, a través de la Junta Central Electoral. ¿Qué significa? Que cada uno tiene en su cédula, tú votas en el colegio padrón electoral número tal, y en cada padrón hay 230 electores. Quiere decir que enseñando con una naranja y una jeringuilla a bachilleres a clavar una aguja en una naranja, capacita a una persona para colocar la vacuna, y en esto no habría cúmulos, no habría negocios turbios de yo tengo 10 vacunas, cuesta 200 pesos, te la consigo en 10,000 para ti, para tu familia, el que la puede pagar la paga, el que no, que se vaya a la porra. Y entonces esta sería una solución de utilizar el padrón electoral con bachilleres voluntarios para que usted acuda primero si tiene más de 65 años, si es inmunocomprometido, y después todo el público dominicano yendo a su centro de votación. Sería excelente idea, es así. Me gustaría, sí, pero me gustaría que esa parte del doctor Puello se desarrolle. Es una propuesta que él hizo. Sí, o sea, claro, eso no ha llegado al gobierno, ni nadie. Yo la respaldo porque sé lo que ocurrió en marzo. Érico y yo hemos visto en cantidad de veces que hemos tenido el caos que hubo para hacer un PCR. Sí. Imagínense cuando digan, ya la vacuna está aquí, el que no se la pone se embromó. Sí. Entonces, esa sería una solución viable para que el público dominicano, que es gratuita, ojo, no pague dinero cuando eso llegue. Ahora, eso no va a llegar en los próximos 60 días al país. Vamos a estar claros. Vamos a esperar la aprobación de la FDA. Sí, a nivel empresarial también, empresas grandes como esta, como la cervecería, que tienen tantos empleados, podría ponerse un operativo también. Listo, doctor. Muchísimas gracias al doctor Gautreau, que siempre, pues, con muy atinados comentarios y temas de interés para todos ustedes. Recordándole que si quiere una cita privada con el doctor Rafael Gautreau, usted puede llamar ahora mismo a los teléfonos que van a aparecer en pantalla y así de fácil, pues ahí mismo los recibimos. El doctor Gautreau está ubicado en el Grupo Médico Dr. Yunen, edificio profesional, avenida Abraham Lincoln, número 849, suite 302. Puede llamar ahora mismo para la cita al 809-412-5005. Doctor Rafael Gautreau.